Iglesia Centro Cristiano para las Familias le invita a escuchar la siguiente enseñanza que edificará su fe. Él tiene respuesta para ti en esta mañana. Los dejo con nuestro pastor Gonzalo Medina. ¿Quién vive? Y a su nombre y a su pueblo. Gloria al Señor. No podemos como saludarnos mucho, pero al menos mire la persona que está al lado, dígale: hola, hola, ¿cómo estás? Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, amén. Porque Dios envía bendición y vida eterna allí, amén. Gloria al Señor. Hoy también vamos a ministrar la cena del Señor, amén. Así que quiero que abra su Biblia conmigo en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 18. El título de la enseñanza es Una cosa te falta. Diga conmigo: una cosa te falta. Lucas 18, versículo 18 al 30. Dice la palabra del Señor. ¿Ya estás ahí conmigo? Voy a leerla en la versión Nueva Traducción Viviente, amén. Cierta vez un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta: Maestro bueno. Este hombre creía que con palabras de adulación iba a lograr algo de Jesús. Y hace una pregunta, dice: ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? Hacer. La humanidad tiene la creencia que necesitamos hacer algo para alcanzar la vida eterna, pero no necesitamos hacer nada, porque Cristo Jesús ya hizo lo que había que hacer. Lo único que tenemos que nosotros es tomar lo que Él ya hizo. Sigamos leyendo. Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? En nuestro argot popular diríamos: ¿por qué me estás cepillando? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cierto? A veces cuando mi hija se acerca y me dice: papi, yo sé que ella quiere algo de mí, le digo: ve al grano, dime qué es lo que necesitas, no te pongas con rodeo. Y entonces Jesús de la misma manera: bueno, ¿por qué me llama bueno? ¿Qué? Entonces le preguntó Jesús: solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. Recuerde que la pregunta era: ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometerás adulterio, no cometerás asesinato, no robarás, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el hombre respondió: he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Otra versión dice: desde niño. Cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo: pero hay una cosa que todavía no has hecho. Diga conmigo: hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Después ven y sígueme. Y cuando el hombre oyó esto, ¿qué pasó con él? Se puso triste, porque era un hombre muy rico. Jesús lo vio y dijo: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que lo oyeron dijeron: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Él contestó: lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Pedro dijo: nosotros hemos dejado nuestros hogares para seguirte. Así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa o esposa o hermanos, padres, hijos por causa del reino, recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. Vamos a orar.
Padre, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que tú nos das hoy de estar aquí congregados, reunidos, y queremos pedirte que a través de tu Espíritu Santo hoy nos hables. Danos espíritu de sabiduría, de revelación, y haznos comprender aquellas cosas que todavía ignoramos, Señor, o si las sabemos, Señor, queremos recordarlas con un corazón dispuesto para recibir la palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como le dije en un comienzo, el título de la enseñanza es Una cosa te falta. Sabe que el ser humano por lo general tiene una creencia equivocada, y es pensar que el hecho de hacer cosas que a nosotros nos parece lo más importante, lo demás no debemos hacerlo. Quiero darle un ejemplo. Usted podrá decir: yo nunca he matado a una persona, yo nunca he robado, yo nunca he adulterado, yo nunca he fornicado, yo he sido fiel, pero de pronto sí dices mentiras. Entonces muchas veces tenemos la tendencia a señalar a esas personas, nos escandalizamos. Usted mira el noticiero y dice una masacre en tal lugar, usted dice terrible, esa gente es terrible. Pero yo quiero decirle algo, que ante los ojos de Dios, una persona que dice mentiras es igual que una persona que asesina, una persona que roba. ¿Me hago entender? Entonces este joven rico tenía ese mismo pensamiento. Él creía que por haber cumplido algunos mandamientos, eso lo eximía de cumplir otras cosas. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios para no caer en esos errores. El Señor Jesucristo usó muchos métodos de enseñanza, pero en este caso Él usó un método de enseñanza que se llama las parábolas. Y el fin de las parábolas era enseñar una verdad partiendo de algo real. ¿Quién estaba ahí con Jesús? Estaban los discípulos y estaban los seguidores de Jesús, y Él aprovechó este momento con el joven rico para revelar una verdad escondida, para revelar algo incorrecto que había en este joven. Entonces las parábolas, ¿cierto?, siempre tienen un objetivo, y es traer una enseñanza y establecer una verdad en nuestro corazón. Jesús quería enseñarles lo difícil que es entrar al reino de Dios mientras nuestra confianza, nuestra fe no esté en Dios. Por eso Jesús dijo: qué difícil es que un hombre rico entre en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque una persona que tiene dinero, toda su confianza no está en Dios, sino que reemplaza a Dios y coloca el dinero en el lugar de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Pero este joven no se había dado cuenta, porque él creía que todo lo que había hecho hasta ese día era correcto. Por eso necesitamos entender eso. Entonces las parábolas buscan encontrar las cosas erradas en cada uno de nosotros. En este caso puntual, este joven tenía una creencia que el ser buena persona y el hacer buenas obras nos justifican delante de Dios. Pero a través de todo lo que leímos, de este relato que hay aquí en el libro de Lucas, ¿cierto?, nuestro Señor Jesucristo nos deja muy claro que la salvación no es por obras. La salvación no es por obras. La salvación es un regalo. ¿A cuánto le gustan los regalos? ¿Y usted qué ha hecho para recibir un regalo? Nada. ¿Y qué hace cuando usted recibe un regalo? Usted lo recibe, lo toma, ¿cierto? Entonces, de esta manera, ¿cierto?, la enseñanza de esta parábola, el propósito es quitar esa mala creencia y establecer la correcta. El domingo pasado yo hablé acerca de lo que hace la palabra de Dios en nosotros. La palabra de Dios forma en nosotros ¿qué? Creencias, establece la enseñanza correcta, amén. Entonces mi objetivo en esta mañana con esta enseñanza es lograr que todos entendamos que usted no necesita hacer nada para ser salvo, ¿ya? Entonces, porque la salvación es la habilidad de Dios para justificarnos, para perdonarnos y para ser nuevas criaturas. No hicimos absolutamente nada para merecerlo. De hecho, Cristo murió por nosotros y nosotros éramos malos y éramos pecadores. O levánteme la mano aquí el que nació no siendo pecador. Todos los que hemos nacido, nacemos siendo pecadores. Por cuanto todos pecaron
están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces, esta parábola nos revela algo muy importante, y es que la salvación no tiene nada que ver con nuestra conducta. La salvación es un problema de nuestra naturaleza. ¿Me hago entender? Entonces voy a explicar. Entonces, mientras que mi naturaleza de pecado no sea quitada de mi vida y sea establecida la naturaleza de Dios, yo me voy a seguir comportando de la misma manera, voy a seguir con la misma conducta y voy a seguir con las mismas actitudes. La gente tiene una creencia equivocada, ¿ya? Entonces quiero darle el ejemplo. Usted puede coger un perro y coger la naturaleza de un gato y ponérsela en un perro, pero ese perro tiene forma de perro, usted lo ve y es un perro, pero actúa igual que un gato. ¿Por qué? Porque yo quité la naturaleza del gato y se la puse ¿en dónde? Al perro. Lo mismo pasa, una persona que no tiene a Cristo en su corazón no es un hijo de Dios, es un hijo del diablo. Por lo tanto, su manera de actuar y su manera de comportarse está de acuerdo a ¿qué? Al mundo. ¿Ya? El hecho que una persona venga a la iglesia no lo garantiza de que tenga la naturaleza de Dios. ¿Me hago entender? Entonces, lo primero que nosotros debemos asegurarnos es que la naturaleza de Dios está en nosotros. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que centrar nuestra mirada. Si realmente hemos nacido de nuevo. O sea, que una persona que no es consciente de la decisión que está tomando va a seguir actuando y va a seguir comportándose de la misma forma. Quiero dar un ejemplo para que usted me entienda un poquito más. Entonces, por eso cuando hay problemas dentro del hogar, ¿cierto? Y de pronto hay una separación, puede hacer que el hombre se vaya o la mujer se vaya. Con el tiempo, la persona regresa y dice: oye, dame una nueva oportunidad, ¿sí? Yo te prometo que esta vez va a ser diferente. Te prometo que voy a cambiar, voy a ser la mujer de tu vida, voy a hacer lo que tú esperas. Pero yo quiero decirle algo, que mientras que esa persona no tenga la naturaleza de Dios, ese cambio le va a durar unos días, unas semanas. Después de pasado el tiempo, esa persona se va a seguir comportando ¿qué? De la misma manera, y los problemas van a incrementar y van a ser más grandes, y el daño que se van a hacer va a ser mucho superior, porque el único que puede transformar a una persona se llama Cristo Jesús. No existe nada. Las promesas humanas se las lleva el viento. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces es muy importante tener ese concepto claro. Todo esto tiene que ver con la enseñanza. Entonces vayamos a nuestra parábola del joven rico. Entonces es impresionante porque Mateo y Marcos también nos relatan las parábolas, pero Mateo y Marcos eran dos discípulos que todo lo que escribían era muy general. O sea, ellos no tenían en cuenta los detalles. Pero había un hombre llamado Lucas, que Lucas sí era un hombre detallista, y el hombre describía muy bien los detalles. O sea que Lucas estaba mucho más atento a las cosas que sucedían. Y usted lo puede notar allá en Mateo, ¿cierto? Y en Marcos, que son muy generales. Pero Lucas es más cuidadoso con los detalles, y en el relato dice que este joven era un hombre principal. O sea que ya nos abre más el panorama, y un hombre principal en la época era un hombre que pertenecía a una familia noble, a una familia distinguida, a una familia que tenía mucho dinero. Y dice que el concepto que tenía la sociedad de este joven era que él llevaba una vida moral y ejemplar, pero vino con una preocupación ante Jesús. Y la pregunta es la clave de esta historia. Dice este joven: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Para el joven, para el concepto y para la sociedad, él era un hombre como bueno. Él no era un fornicario, él no era un adúltero, él no era un ladrón, él no robaba, él no asesinaba. O sea que el concepto, él creía que por todo lo que estaba haciendo, él tenía la salvación asegurada. Eso le decía a su mente, pero había una necesidad en su espíritu que le hacía pensar que algo le hacía falta.
y no sabía qué era lo que le hacía falta. ¿Me hago entender? Por eso él va a Jesús, ¿cierto? Se acerca a Jesús tratando de encontrar esa respuesta para él entender y poder descubrir cuál era la necesidad. Porque hay una necesidad en la humanidad, y es que yo tengo que resolver mi eternidad mientras estoy aquí en la tierra. Entonces este joven llevaba una vida ejemplar. Entonces él le pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Alguna vez has pensado en esto? ¿Alguna vez has pensado en resolver tu eternidad mientras estás aquí en la tierra? Porque debemos vivir preparados como si fuera el último día. Usted que sabe que hoy sea el último día que el Señor le permita estar aquí, ¿usted está seguro de eso? Entonces este joven tenía una necesidad de resolver su eternidad, y esa es la pregunta que el mundo se hace constantemente: ¿cómo podemos resolver el tema de la eternidad? Y cuando yo desconozco la verdad del evangelio, entonces el ser humano hace muchas cosas convencido que las obras otorgan la justificación. Por eso usted ve gente que hace peregrinaciones, por eso usted ve gente que paga penitencias, por eso usted ve gente que hace obras sociales, por eso usted ve que la gente ayuda a los pobres creyendo que se está acumulando en el cielo todas esas buenas obras, y eso lo justifican delante de Dios. Pero la salvación no es por obras. Usted hace obras sociales porque usted ama a Dios y porque usted sabe que debemos ayudar a las personas. ¿Me hago entender? Eso es totalmente diferente. Entonces no podemos olvidar que la vida es una asignación temporal. Entonces, por eso la humanidad tiene una necesidad de resolver su eternidad, pero como desconoce la forma de resolverlo, cree que haciendo cosas va a poder resolverlo. ¿Recuerda lo que le dijo este hombre? ¿Qué haré? Diga conmigo, ¿qué haré? Viene del verbo hacer. O sea, él creía que haciendo algo físicamente él iba a obtener la salvación. Y yo quiero decirle algo en esta mañana: no hay nada que tú puedas hacer para obtener la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo. La salvación es por gracia. La salvación es algo que tú debes tomar y debes recibirlo. ¿Me hago entender? No necesitas hacer absolutamente nada, porque Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Él ya hizo todo lo que había que hacer. Él tomó tu lugar, Él nos sustituyó y Él pagó el precio delante de la presencia de Dios para que tú y yo fuéramos justificados. Y no tiene nada que ver con nuestra conducta, porque si hubiese sido por nuestra conducta, dice la palabra de Dios que éramos inmerecedores de participar de la gloria de Dios. Ninguno merecíamos la salvación, pero Él no murió en la cruz Él no murió en la cruz del Calvario porque lo mereciéramos. Él murió en la cruz del Calvario porque así lo decidió y lo hizo por amor a nosotros. Eso lo hace totalmente diferente y distinto. ¿Me hago entender? Pues quiero darle un ejemplo para que me entienda más. Eso es como en tu casa con tu hijo. Tú eres un padre y tú tienes una responsabilidad, y tu hijo ha sido desobediente, ha hecho cosas incorrectas, ¿cierto que sí? Pero aunque no se lo merece, tú sigues siendo su papá y usted sigue dándole toda la provisión que él necesita, porque tú no has dejado de ser papá y él no ha dejado de ser hijo. ¿Me hago entender? Entonces es muy importante entender que no hay nada que tú hagas en la tierra que te haga alcanzar la salvación. ¿Ya? Necesitamos quitar esa mala creencia de nuestra mente. Entonces necesitamos ser muy claros y no podemos olvidar que la vida es una asignación temporal. La Biblia nos habla de cuán corta y temporal y pasajera es la vida aquí en la tierra. ¿Sabe? Ayer alguien me llamó, alguien que conozco, a decirme: pastor, mi esposo falleció a las 10:30 de la noche el día viernes. ¿Me impactó eso? Dije, y le pregunté, ¿él estaba enfermo? Dijo, no, bien. Nos acostamos, le dio un infarto y murió. Me impactó.
Y algo que tenemos que establecer en nuestra vida es que la vida es una asignación temporal. ¿Cuántos estamos preparados para eso? ¿Cuántos estamos preparados? Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú estás preparado para partir con el Señor. Mi padre tiene 78 años y en meses anteriores él me había hablado acerca de su deseo de ir al lugar donde nació, pero usando unas palabras extrañas, diciéndome: quiero ir por última vez allá, quiero recorrer el lugar por donde crecí, por donde nací, donde estuve, quiero estar allá. Entonces, bueno, yo le pedí al Señor que me diera la oportunidad de llevarlo y le dije a mi esposa, le dije: esas palabras que mi papá dice no son normales. Él tiene 78 años, yo sé que él ya cumplió todo lo que tenía que hacer, él ya está preparado. A cualquier momento el Señor se lo puede llevar. ¿Por qué? Porque él está preparado, porque él resolvió su eternidad. Y entonces Alejandra le preguntaba a mi mamá, a su abuela, le decía: abuelita, ¿usted desde cuándo es cristiana? Y ella le dijo: yo a los 10 años recibí a Cristo en su corazón, en mi corazón. O sea que resolver la eternidad no es una cuestión de edad, es una cuestión de conciencia. ¿Me estoy haciendo entender? Pero muchos andan en esta vida como si fueran eternos, hablando físicamente. Aunque somos un espíritu, ¿cierto? El espíritu nunca muere, pero aquí físicamente en la tierra solo vamos a estar un tiempo. Entonces este joven, teniendo esta conciencia que a cualquier momento, que era joven, pero a cualquier momento él podía morir, él tenía una necesidad. ¿Cuál era? De resolver su eternidad, pero no sabía cómo hacerlo. Por su creencia, él era un hombre judío, y por la forma como fue formado espiritualmente, la tradición dice que usted necesita hacer algo para alcanzar la salvación. Usted puede leer Deuteronomios y usted va a ver Deuteronomios que siempre dice: así dice Jehová, si obedecieres, entonces tu alacena será bendecida, entonces bendeciré tus graneros, entonces. ¿Es así o no? Habla acerca de las bendiciones, ¿me hago entender? Pero no estamos en el antiguo pacto, estamos en el nuevo pacto. ¿Y sabe qué él dice el nuevo pacto en Efesios? Que ya hemos sido bendecidos con toda bendición. O sea, usted no necesita hacer nada para ser bendecido, usted ya es bendecido. ¿Me hago entender? Y quiero que me sepa entender. Entonces, cuando yo no soy enseñado en la palabra, yo me puedo quedar con cosas que fueron escritas, que eran necesarias para ese tiempo. ¿Por qué fue escrita esa palabra ahí? Porque ellos no habían nacido de nuevo, porque Jesucristo no había muerto, porque el Espíritu Santo no moraba en las personas. Entonces, como lo que regía era la ley, y la ley decía que teníamos que obedecer. Ahora, eso no significa que no tengamos que obedecer en este tiempo. Claro que tenemos que obedecer. ¿Me hago entender? Pero hoy en día no nos rige la ley, nos rige la gracia. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, cuando usted desconoce esa verdad, usted cree que necesita hacer algo para ser bendecido. Un ejemplo: entonces, de pronto usted ayer le falló al Señor, usted hizo algo incorrecto. Cuando usted no tiene esta conciencia, usted se siente inmerecedor. Usted dice: no, pero ¿para qué yo voy a ir a la iglesia a hacerle morcillas ahí a Dios? Mire lo que hice. El diablo le habla y le dice: hermano, usted no merece ir a la iglesia. Una persona que se siente así de condenada revela y muestra que todavía está regido por el antiguo pacto. Por el contrario, aunque usted le ha fallado al Señor, usted puede ir con confianza delante de la presencia y decirle: Señor, la embarré. Pero usted no puede ser condenado por eso, porque el apóstol Pedro dijo que abogado teníamos. Cuando nosotros cometemos un error, hay que correr rápidamente delante del Señor, arrepentirnos y reconocer la falla y no volverla a cometer. Pero eso no nos hace perder la salvación. ¿Me hago entender? Pero el creyente que desconoce eso, ¿qué hace? Lo aleja de Dios porque se siente condenado. Dice: no, yo soy un pecador. Yo que voy a entrar delante de la presencia de Dios, no me lo merezco, no tiene derecho. La salvación no fue por merecimiento. Si usted nació de nuevo, la salvación no se pierde a menos de que usted renuncie a ella. ¿Me hago entender? ¿Estoy siendo claro?
Ahora, ¿por qué este joven le hace esta pregunta a Jesús? Este joven le hace esta pregunta a Jesús porque él fue formado tradicionalmente y su vida espiritual fue desarrollada bajo la ley, o sea, los 10 mandamientos. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué hace Jesús? Nuestro Señor Jesucristo lo que hace es tomar la ley para darle una enseñanza. Jesús no le podía hablar de la gracia. ¿Desde dónde tenía que hablarle? Desde la ley, desde lo que él había sido formado, para mostrarle que aún él no había cumplido la ley. Y ya se lo voy a mostrar. Pero antes de eso, quiero mostrarle que este joven no fue el único que hizo esta pregunta. Job también se hizo esta pregunta. Job capítulo 9 versículo 2. Quiero que vaya conmigo. Job capítulo 9 versículo 2. Dice: respondió Job y dijo: ¿y cómo se justifica el hombre con Dios? Qué gran pregunta la que hace Job. Ahora yo quiero decirle algo. Job es el primer libro de la Biblia que se escribe, ¿ya? Y Job se dio cuenta que no le sirvió de nada ser bueno, porque él era un hombre bueno, era un hombre dadivoso, él era un buen padre, él era fiel a Dios, pero él creyó que él perdió sus hijos y perdió sus riquezas porque él creyó que había sido Dios que se los había quitado. Él desconocía que quien lo había robado, quien le había matado a sus hijos, había sido el diablo. ¿Me hago entender? Entonces usted puede leer en su casa Job capítulo 9 y va a descubrir lo siguiente: que Job creía que de nada le había servido ser bueno. O sea, él llega a la conclusión que las cosas buenas que él había hecho de nada le servían. ¿Para qué? Para justificarse delante de Dios. Tremendo. Y finalizando el capítulo, él entiende algo y expresa en su discurso. Dice, él expresa la necesidad de un mediador que lo pudiera acercar a él, y ese mediador lo justificara para que él pudiera entrar con confianza ante su presencia. ¿De quién estaba hablando Job? De Jesús. ¿Cómo Job, si es uno de los primeros hombres que estuvo en la tierra, puede hablar de Jesús? Yo se lo voy a decir, porque es que nosotros los seres humanos fuimos creados con una necesidad de Dios. Nadie necesita decirte que tú necesitas de Dios. Hay algo en tu espíritu que te empieza a hacer buscar algo. Entonces, cuando yo no soy enseñado correctamente, muchos lo buscan en el licor, muchos lo buscan en mujeres, muchos lo buscan en vicio, creyendo que eso va a llenar y va a satisfacer esa área espiritual, pero no es así. El único que puede llenar lo que nos hace falta se llama Cristo Jesús. Mientras Cristo no mora en la vida de un hombre, de una mujer, entonces su vida será totalmente vacía. ¿Me hago entender? Job creía que el ser buen papá, que el ser buen esposo, que el buen ser jefe, que ser una persona apreciada por la sociedad le iba a hacer alcanzar un estatus delante de Dios. Pero en el momento que perdió todas sus cosas, se dio cuenta que eso no le sirvió de nada. Y por eso él entra en confrontación con Dios. Dice: ¿de qué me sirve? ¿A usted no le ha pasado? Tanto esforzarme. ¿De qué me sirve leer la palabra? ¿De qué me sirve orar? ¿De qué me sirve ir a la iglesia? ¿De qué me sirve buscar a Dios? Porque usted todavía tiene en el pensamiento que hacer cosas, usted va a lograr el favor y la gracia de Dios así. No. Ahora, necesitamos hacer lo que necesito leer la palabra, necesito orar, necesito buscar de Dios, no para lograr el favor, sino porque es que mi espíritu es el que necesita de Dios. ¿Me hago entender? Es totalmente diferente. O sea que necesitamos cambiar el concepto. No buscamos a Dios para ser aprobados por Él, sino buscamos a Dios porque Él es una necesidad en nuestra vida. ¿Me hago entender? Entonces yo le pregunto en esta mañana: ¿por qué usted está aquí? Porque muchos buscan a Dios para resolver los problemas, pero no buscan a Dios porque algo le hace falta. ¿Entiende por qué el joven rico se acercó a Jesús? Porque él descubrió que algo le hacía falta. Aleluya.
Entonces, Job era un hombre bueno, pero entonces, si yo soy bueno, ¿por qué me suceden tantas cosas malas? ¿Alguna vez le ha pasado eso? Oiga, yo he sido buen hijo, yo he sido buen esposo, yo he sido buen amigo, no entiendo por qué Dios me castiga tanto. ¿Alguna vez ha escuchado esa expresión o alguna vez usted lo ha dicho? Porque es que la bendición de Dios no viene porque usted sea bueno o sea malo. ¿Cómo la ve? Y necesitamos cambiar el concepto, ¿ya? Entonces, durante todos los tiempos, el ser humano ha sentido esta necesidad. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Un doctor de la ley también le preguntó a Jesús en Lucas 10:25. Lucas 10:25, este doctor de la ley le dijo: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Se da cuenta que predomina la palabra hacer? ¿Usted cree que eso ha cambiado? No. En la actualidad, en el mundo de hoy, la gente todavía piensa que necesita hacer algo. Hable con cualquier persona y dígale, y verá que le va a decir: yo soy buena persona. Yo en diciembre yo le doy regalos a los niños pobres. Yo salgo y regalo comida. Yo soy bueno. Y la gente cree que por ser buena va a ser salva. La única manera de alcanzar la salvación es recibiendo a Cristo en su corazón. No existe otra manera. El día del Pentecostés habían 3,000 personas reunidas, y después de que escucharon el sermón de Pedro, la pregunta de estos 3,000 hombres fue: ¿qué haremos para ser salvos? Diga conmigo, ¿qué haremos? En Filipos, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, cuando hubo el gran terremoto, este carcelero le preguntó a Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sabe? Esa es la pregunta que el mundo se hace hoy. Y después de esta situación de pandemia que hemos estado viviendo, yo creo que muchos están preguntando: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Muy seguramente tú también te has hecho la misma pregunta. Ahora, volvamos a la parábola del joven rico. Esta parábola revela una necesidad, un deseo de resolver la eternidad. Sin embargo, a pesar de tantas cualidades, a pesar de ser un hombre bueno moralmente, ser ejemplar, era estimado por la sociedad, la gente sabía que era un joven bueno. Normalmente un joven que tiene dinero, ¿cuál es el concepto que se tiene? Derrochador, buena ropa, buen carro, rumba por aquí, rumba por allá, vicio por allá, vicio por allá. ¿Me hago entender? Pero este era un joven diferente. Este era un joven que no le gustaba la rumba, era obediente a sus padres, era un joven muy sumiso, pero le hacía falta algo. No era suficiente con lo bueno que era este hombre. Entonces, este hombre comprendía que le faltaba algo. Su corazón seguía vacío a pesar que tenía todas las cosas. O sea que a veces tenemos el pensamiento que necesitamos el dinero o los bienes materiales para ser felices. ¿Cuántos hemos dicho: cuando yo tenga mi casa, ese día voy a ser feliz? Yo me quiero ir de la casa, yo me quiero casar porque es que estoy aburrida aquí en la casa. Cuando yo me case voy a ser feliz. Cuando yo tenga el carro voy a ser feliz. Cuando yo vaya a Estados Unidos voy a ser feliz. Pero nada de eso produce felicidad. Nada. Porque este joven rico lo tenía todo. Todo lo tenía. Entonces, ¿alguna vez te has sentido así? Yo me he sentido. Un día me sentí así, totalmente vacío. Entonces, pero lo importante de ver en esta parábola es que la formación espiritual de este joven, ¿cierto?, había sido basado en la ley. Y cuando yo hablo de la ley, estoy hablando de los 10 mandamientos, allá en Éxodo capítulo 20. No lo vamos a leer. Entonces, a él le quedaba muy difícil entender que la justicia era un regalo de Dios y que él no necesitaba hacer nada para recibir lo que Jesús ofrecía. Ahora, la respuesta a esta pregunta dependía del conocimiento. O sea, para que este joven entendiera lo que Jesús le iba a responder, dependía del conocimiento. Y como su conocimiento estaba basado en los 10 mandamientos, Jesús tuvo que hablarle desde ese principio. ¿Me hago entender? Entonces, la justicia tiene que ver con nuestra naturaleza.
La justicia es lo que yo soy. Pero este hombre no había nacido de nuevo. Su naturaleza seguía siendo la misma y él estaba convencido, porque así fue enseñado, que el cumplimiento de la ley lo hacía salvo. O sea, desde niño a él lo enseñaron que si él hacía, él iba a ser salvo. ¿Me hago entender? Pero porque él se preguntó, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Porque al criterio personal del joven, él creía que él había cumplido toda la ley. Pero Jesús, a través de esta parábola, le enseña y le revela y le dice, tú no has cumplido toda la ley. Y cuando Jesús le hace ver eso, él se sorprende. ¿Cómo así? No he adulterado, no he fornicado, no he matado a nadie. Y tú me vienes a decir que no he cumplido la ley, porque es que tenemos el concepto. Yo pregunto, ¿usted cree que adulterar y fornicar es mayor que decir mentiras? Delante de los ojos es igual, ¿ya? Pero la humanidad tiene, pero es que fue una mentirita pequeña, es una mentirita piadosa. Yo le voy a decir algo, Dios tiene más en cuenta los detalles que las cosas grandes. Dice que las pequeñas zorras echan a perder las grandes cosechas. Nosotros somos muy facilistas y no estamos pendientes de los detalles, pero Jesús sí estaba pendiente de los detalles. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús, al decirle que vendiera todos sus bienes y los repartiera a los pobres, ¿cierto? Y Jesús le habló de las verdaderas riquezas. Dicen las escrituras que este hombre, ¿qué pasó? Se entristeció. Y esta tristeza reveló lo que había en su corazón. ¿Qué había en el corazón de este hombre? Había idolatría, amor al dinero. O sea que él no cumplía con el segundo mandamiento, que es: no tendrás otros dioses ajenos. ¿Me hago entender? ¿Por qué la respuesta de Jesús fue desde los mandamientos? Porque eso era lo que él conocía. Jesús no le podía hablar de la gracia, no le podía hablar de la justicia, porque no lo iba a entender. Tenía que hablarle su lenguaje. ¿Me hago entender? Eso es como yo irme para otro país y hablar colombiano, no me va a entender. ¿Ya? ¿Me hago entender? Entonces voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo decir, si yo estoy en Venezuela y digo qué vaina, la gente que vive allá interpreta que la vaina allá es el miembro viril del hombre. Entonces usted tiene que saber expresarse. Usted no puede hablar de la misma manera, porque con lo que usted está hablando, usted puede estar ofendiendo a una persona. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Se puso al nivel del joven, entendió el lenguaje, y como Jesús conocía la ley, le habló desde la ley. ¿Sí estoy siendo claro? A ver si me gano un fuerte amén en esta mañana. Entonces, ¿qué fue lo que reveló? Al no querer despojarse de su dinero, reveló que había amor, ¿qué? Al dinero. Primera de Timoteo capítulo 6:10. Primera de Timoteo 6 dice: porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Dice otra versión: porque raíz de todos los males es el amor, ¿qué? Al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. ¿Por qué muchos no pueden llegar a la salvación? Porque para ellos es más importante el dinero que Dios. Porque el lugar que tiene que ocupar Dios lo ocupa el dinero. O sea que realmente el Dios de este joven era el dinero, y este Dios del dinero se llama, un Dios que se llama Mamón. Diga conmigo, Mamón. No es Mamón de canzón, oye, sino así se llama ese Dios. Es un Dios Mamón. O sea que esta parábola nos revela que este hombre había olvidado obedecer a Dios, había olvidado obedecer el segundo mandamiento, no tener dioses ajenos, y amar el dinero es tener otro Dios. Este hombre ignoraba que permitir algo distinto a Dios ocupara en su lugar es idolatría. ¿Sabe que muchas veces nosotros nos equivocamos y en nuestro corazón están nuestros hijos antes que Dios? Muchos idolatran a sus hijos. Muchos idolatran los bienes materiales. Muchos idolatran el trabajo. Tantas cosas que pueden ocupar el lugar de Dios. ¿Qué tenemos que nosotros revisar? ¿Qué ocupa
realmente qué es lo que está ocupando nuestro corazón. Entonces, esta parábola, antes que venir a juzgar a este joven, lo que Jesús quiso venir a decirle: mira, yo sé cuál es la necesidad que tú tienes, pero mientras tú no quites el dinero de tu corazón, Dios nunca podrá ocupar el lugar. O sea, para él, por eso Jesús dice que es muy difícil que un hombre rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque fe es confianza. Una persona que tiene dinero, si se enferma, ¿usted cree que va a orar a Dios? ¿Qué hace una persona que tiene mucho dinero? Dígame. Dice: ¿cuál es el mejor especialista? No importa, así me valga 10 millones de pesos, me voy para ese médico. ¿Es así o no? Nunca dice: voy a ir al Señor para que Él me sane. Creo que es la última opción. ¿Me hago entender? No siente necesidad. ¿Ya? Entonces, por eso es difícil, porque en ese lugar donde debe estar Dios, ¿quién está? Está el Dios Mamón. El dinero está ocupando ese lugar. Entonces, el solo pensar que hay algo más importante que Dios en nuestra vida es una alerta de que algo anda mal. La humanidad no le presta atención a los detalles, pero tenemos un Dios de detalles. Mi pregunta en esta mañana: ¿cuál es la prioridad en tu vida? ¿Quién ocupa el primer lugar en tu corazón? No me responda, no vaya a decir Dios, porque usted lo puede decir, pero Dios sabe cuál es la verdad. Entonces, ¿qué hace la parábola? La parábola viene a mostrar lo que hay en el corazón. ¿Para qué? No para juzgarnos, sino para hacer los ajustes. ¿Sabe lo que yo le decía? Muchas veces ahí en ese lugar puede estar un familiar, puede haber algo ocupando ahí. Entonces, la pregunta en esta mañana es: ¿qué te impide creer? Porque esto era un impedimento para que este joven rico pudiera creer y fuera salvo. ¿Qué me impide creer? Por esta razón se piensa equivocadamente que ser bueno o hacer obras sociales nos permitirán alcanzar la salvación, pero no es así. Este joven estaba atado por un poder satánico llamado Mamón, que lo hacía vivir en codicia, y Jesús, al citarle los mandamientos, le revela: tú no has cumplido la ley. ¿Sabe por qué? Nadie puede cumplir la ley, solo ha habido uno que la cumplió, y se llama Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús tú lo recibes en tu corazón, cuando Él mora en ti, tú la cumpliste también. No porque tú lo hayas hecho, porque Él lo hizo por ti. ¿Me hago entender? Cuando Jesús mira tu corazón, y aunque haya imperfecciones, aunque hayan detalles por ajustar, Él dice: este la cumplió. ¿Me hago entender? Por eso es mejor vivir en la gracia y no vivir en la ley. Pero hay muchos creyentes que viven todavía bajo la ley. ¿Ya? ¿Cuántos tienen a Cristo Jesús en su corazón? Tú ya cumpliste todo, pero ahora nos queda un mayor mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces se nos hace más difícil. Hay gente que dice: no, yo prefiero cumplir los 10 mandamientos porque es que amar a mi hermano es difícil. Pero le tengo una noticia: es más fácil amar a tu hermano que cumplir los 10 mandamientos. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Qué hay en nuestro corazón realmente? No hay nada que el ser humano pueda hacer para obtener la salvación. ¿Por qué? Efesios 2, 8 al 9 nos responde esta pregunta. Efesios 2, 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Se imagina que usted me dijera en esta mañana: no, Pastor Gonzalo, yo soy salvo porque es que yo regalé un edificio, yo llevé 1000 mercados y por eso soy salvo? ¿Se imagina que la salvación fuera así? Gloria a Dios que la salvación no es así. La salvación es gratuita, es un regalo. Y los regalos son para tomarlos, los regalos son para disfrutarlos, para destaparlos. Así que toma la gracia que Dios te ofrece hoy y asegura la vida eterna. Ningún hombre puede entrar al cielo por obras. Sería lo mismo que escalar a la nube con una soga de arena. Se lo voy a volver a repetir: ningún hombre puede entrar al cielo por obras. Sería lo mismo que escalar a la luna con una soga de arena. Imposible. Y ¿cuántos alguna vez vieron la tira cómica de Daniel el Travieso? Para que usted me entienda lo que le quiero decir, que es la gracia. Dice que Daniel tenía un amigo pequeño, Joy. Daniel siempre
ha tenido un amigo que se llama Joey, y dice que cuando ellos salen de la casa de su bondadosa vecina, la señora Wilson, ¿cierto? Ellos dos salieron con galletas en la mano, pero Joey le pregunta a Daniel, le dice: Joey, no entiendo qué hicimos para merecer estas galletas, porque nos portamos mal en la casa de la señora Wilson. Entonces Daniel le explica, como solo un niño lo puede hacer, le dice: mira, Joey, la señora Wilson no nos da las galletas porque seamos buenos, ella nos da las galletas porque ella es buena. Y eso lo mismo que pasa con el Señor. El Señor no nos ha perdonado porque seamos buenos, Él nos ha perdonado porque Dios es bueno todo el tiempo. El Señor nos bendice no porque tú hagas bien las cosas, no porque tú hagas obras sociales. Él te bendice porque Él es bueno. Y el libro de Efesios dice que ya hemos sido bendecidos con toda bendición. ¿Ya? No sé si a alguno de los que está le ha pasado lo siguiente, que a alguno de sus hijos de pronto haya perdido el año escolar y usted le prometió una bicicleta. Y llega fin de año, usted le dice: yo no le voy a dar esa bicicleta porque usted no me cumplió, estoy enojado con usted. Pero aún así, cuando llega el día de dar los regalos, usted le dice: no mereces que yo te dé esta bicicleta, pero yo te amo tanto que te voy a dar esa bicicleta. ¿Me hago entender? Dios no te bendice porque tú hagas cosas buenas, obras sociales, o sea, bueno, Dios te bendice porque te ama y porque Dios es bueno y porque para siempre es tu misericordia, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. O sea que si tú te equivocaste hoy, no pienses que por eso has perdido la bendición. Entonces muchos, cuando cometen errores, se van a trabajar y de pronto les sucede algo en el medio de su trabajo y dice: si ve, esto que me pasó es porque yo no oré hoy, esto que me pasó es porque yo no leí la palabra. No, mentiras del diablo. Eso no te pasó por eso. Eso fue que el diablo se te cruzó en el camino y te quería robar, matar y destruir. ¿Ya? Porque Dios nunca te va a quitar las bendiciones, porque así hagas algo incorrecto, Dios te va a bendecir. ¿Me hago entender? Ahora, esto no es permiso para pecar. Entonces dice: entonces ahora voy a hacer lo que quiera. No, porque vuelvo al ejemplo del niño que perdió el año. Otros padres le dirán: hijo, aunque perdiste el año, yo tenía algo mejor para ti, pero como te amo, te quiero dar eso. Lo mismo el Señor te dice esta mañana: hijo, te voy a bendecir, pero tengo mayores cosas para ti. Pero como te equivocaste, no te puedo dar lo que tenía, pero corrige lo que vienes haciendo mal y te daré lo que he planeado para ti, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de mal. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Ya? A mí muchas veces me pasó. Mi papá me decía: yo tengo algo mejor para ti, pero cúmpleme. Pero como te amo, te voy a bendecir para mostrarte mi amor. O sea que ¿por qué Dios nos bendice? Porque a través de la bendición nos muestra el amor. Pero eso no es todo lo que Dios tiene para ti. Apenas eso que estás recibiendo es una muestra de su amor, pero Él tiene mejores cosas para ti. ¿Pero de quién depende? Depende de ti y de mí. ¿Sabe? Pero muchos se conforman con esas pequeñas cosas de Dios e ignoran que Dios tiene mejores cosas. No sé cuánto me están entendiendo en esta mañana. ¿Cuánto siente que Dios le habla y le dice: hijo, hija, yo te he estado bendiciendo y te sientes muy cómodo con lo que te doy, pero te tengo una noticia, tengo mejores cosas para ti, pero no te las puedo dar. Corrígete, porque te las quiero entregar. ¿Me hago entender? Porque tenemos un Padre de amor. Yo espero que me entiendan esta mañana. ¿Por qué? Porque cuando nos equivocamos nos sentimos inmerecedores, ¿cierto que sí? No, ya el Señor no me... ¿A cuánto nos ha pasado? Iba bien, usted iba bien, chévere. Eso me hace acordar, estuve el viernes en Armero, entonces yo le decía a María Alejandra, le decía: mira, aquí fue donde yo aprendí a montar bicicleta. Yo cuando aprendí a montar bicicleta, cuando salía de la casa sin una bajadita chévere, iba bien, pero cuando llegaba al poste siempre me estrellaba. Eso era lo malo, que siempre me estrellaba, ¿cierto? ¿No le ha pasado que usted va bien, chévere, va así, y de pronto pasa algo y usted dice: ay, hoy todo iba tan bien? Y usted, una vez el diablo viene a su mente y le va a decir:
perdiste la bendición. ¿Tú crees que la perdiste? Si tú dejas anidar eso en la mente, tu boca va a decir, ya perdí la bendición. Eso es una mentira del diablo. Porque aunque cometiste ese error, tú puedes ir confiadamente delante de la presencia de Dios. Dile, Señor, perdóname, la embarré. Y el Señor te dice, no hay problema, hijo, sigue. Él te da una palmadita en la cola y dice, hágale, hágale. Largo camino le resta, mayores cosas tengo para ti. Eso es lo que hace el Señor. Pero si yo sigo pensando bajo la ley, nunca voy a recibir la gracia de Dios. No te lo mereces. ¿O qué nos merecíamos? Somos tan imperfectos. ¿Me hago entender? A mí me ha sucedido. Muchas veces le he dicho a mis hijos, hijo, aunque no te lo mereces, no te mereces esto, pero te amo tanto que te lo voy a dar. Así es el Señor con nosotros. Por eso Él dio su vida, para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Amén. Entonces, si podemos entender esta pequeña historieta, entonces es un buen comienzo para entender la gracia de Dios. La gracia mediante la cual Dios nos salvó se basa en su bondad, no porque seamos buenos. ¿Me hago entender? No está basada en tu desempeño, no está basada en que tú seas bueno, no está basada en tu comportamiento. ¿Sabe por qué Dios te bendice? Porque Dios es bueno y para siempre tu misericordia. Yo no sé lo que haya podido pasar estos días, desconozco lo que has estado atravesando. De pronto cometiste una falta y uno se siente condenado. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Sí? Tengo en memoria una vez que me caí, y cuando yo me caí, me quedé ahí mirando a mi papá, porque él me había dicho, no corra porque se va a caer, y fue así. Pero yo lo volteé a mirar a él. ¿Por qué? Porque yo estaba esperando de él que me dijera, yo le dije que no brincara ahí porque se iba a caer. Pero él no me dijo eso. ¿Sabe qué me dijo? Levántese, sacúdase y siga corriendo. Y es lo que el Señor nos dice en esta mañana. No importa, de pronto te caíste estos días, te caíste en estos 6 meses de pandemia, te desconectaste con el Señor, no sé. A Dios no le importa tu pasado, a Dios le interesa tu presente. Sacúdase la rodilla, levántese y siga corriendo, porque lo que Dios tiene es más grande para ti de lo que tú has recibido. ¿Me hago entender? Dios no va a cambiar su palabra. Dios no te va a quitar la bendición que te prometió darte porque cometiste un error. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Amén. Así que quítese esa condenación, páresele al diablo y dígale, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Amén. Entonces la salvación nos deja ver el gran amor y el deseo de Dios por nosotros. Dios nos amó siendo pecadores. Ahora Jesús le dice a este hombre, una cosa le falta. ¿Sabe qué le faltaba a este hombre? Creer. Pero para él poder creer tenía que quitar el amor al dinero. Mientras ese lugar lo ocupara el amor al dinero, nunca iba a poder creer. Entonces, ¿qué debemos para ser salvos? Creer en el Señor Jesucristo. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Qué tenemos que hacer para obtener la vida eterna? Nada, porque nuestro Señor Jesucristo ya lo hizo todo. Lo único que tenemos que hacer es recibir y tomar esa salvación. Romanos 8:10 dice, esta es la palabra de fe, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Él le levantó de los muertos, seremos ¿qué? Salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Así que la salvación es un regalo. ¿Y los regalos son para qué? Para tomarlos, para disfrutarlos. Así que toma la gracia que Dios te ofrece hoy y asegura tu eternidad. ¿De qué nos sirve ganar el mundo entero si se pierde tu alma? ¿De qué sirve? ¿De qué te puede servir tener todas las cosas en esta vida si no las puedes disfrutar más allá de la muerte? La vida es tan corta, así que te animo en esta mañana a que abras tu corazón y recibas a Cristo como tu Señor y tu Salvador. O si tú tienes hoy que restaurar tu comunión con el Señor, es tan sencillo, es hacer una oración y reconocer tu falta, tu error, y el Señor nos va a perdonar. Amén. ¿Por qué no te pones sobre tus pies en esta mañana? ¿Hay alguien en esta mañana
que nunca haya hecho la oración de fe, que nunca haya recibido a Cristo en su corazón, que hoy me pueda levantar la mano y decirme nunca la he hecho? ¿Hay alguien que quiera hacer esa oración en esta mañana? Recibir a Cristo en su corazón. ¿Alguien quiere recibir este regalo en esta mañana? ¿O hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor? Vamos a orar en esta mañana. Padre, en esta mañana queremos darte gracias. Queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos revela aquellas cosas ocultas que hay en nosotros.